Una enorme estructura de hormigón en Avellaneda compuesta por 4 torres gigantescas que nunca fueron terminadas y que llevan más de una década completamente abandonadas. Si yo no los hubiera puesto acá, tendría $55.000. Yo pagué $55.000. Lo tenía puesto acá 118 cuotas sobre 120. En dólares aproximadamente 110.000. Pero no se trata solamente de un complejo abandonado. Hay casi 1000 familias que apostaron todos sus ahorros para cumplir el sueño de la casa propia y terminaron perdiéndolo todo. Hasta el día de hoy sigue existiendo una pregunta que divide opiniones. ¿El elefante blanco de Avellaneda fue simplemente un proyecto que fracasó por culpa de la economía argentina o estamos frente a una de las estafas inmobiliarias más grandes del país? Para entenderlo hay que ir del principio. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martina, suelo dar recomendaciones de turismo en Instagram, quizá algunos ya me conozcan de ahí. Voy a estar en YouTube hablando de acontecimientos relacionados o no al país. Cualquier tema que se les ocurra para que hable al respecto, no duden en dejármelo en los comentarios. Hoy les voy a estar leyendo información extraída de fuentes oficiales sobre el elefante blanco de Avellaneda. Dice, durante las últimas décadas Argentina atravesó ciclos de inflación muy alta, devaluaciones constantes y un acceso al crédito hipotecario extremadamente limitado. En Argentina, pedir un préstamo siempre fue motivo casi más de conflicto que de solución. Y de ahí aparecen los llamados proyectos en pozo, que al día de hoy resultan convenientes, departamentos que se compran mientras todavía están siendo construidos y se pagan en cuotas mensuales, generalmente bastante más bajas que el precio de una propiedad terminada. La propuesta parecía ideal, mientras avanzaba la obra, las familias iban pagando poco a poco y cuando estuviera finalizada recibían su departamento, recibirían. Era un proyecto que se estaba ofreciendo al Pozo para que nosotros compremos nuestra primera vivienda. Esta iba a ser mi primer propiedad. Fue en ese escenario que nace uno de los proyectos más ambiciosos. En 2009 empieza la comercialización del complejo Estrella Sur. Es el nombre verdadero de lo que se llama también Elefante Blanco de Avellaneda o La Mole por la magnitud. La propuesta prometía construir un verdadero barrio vertical, 4 torres de 27 pisos con piscina, gimnasio, amplios espacios verdes, parque y guardería infantil. Era un proyecto pensado principalmente para familias de ingresos medios y medianos bajos, financiado mediante un fideicomiso administrado por una empresa del Grupo Provincia. La respuesta fue inmediata. En apenas 2 meses prácticamente se vendieron los 924 departamentos. Casi 1000 familias creyeron que finalmente iban a poder acceder a su vivienda propia. Pero apenas un par de años ocurrió algo inesperado. Inesperado con 20 signos de pregunta adelante. La construcción comenzó a frenarse hasta detenerse completamente, sin previo aviso, las obras quedaron paralizadas y desde entonces el proyecto nunca volvió a reactivarse. Hoy, más de 10 años después, las torres siguen exactamente igual, una estructura gigantesca de hormigón que quedó congelada en el tiempo. Una de las torres llegó hasta aproximadamente el 80%, casi completa estaba. Las otras alcanzaron apenas alrededor del 40%. Todavía pueden verse ventanas colocadas, cerramientos terminados e incluso sectores que parecían estar cerca de finalizarse, pero quedó todo abandonado. Se habla también de usar este edificio para los proyectos que hace el Estado de otorgar viviendas. El impacto fue enorme, más de 900 familias quedaron atrapadas en un proyecto que jamás se terminó, muchos habían invertido los ahorros de su vida, otras seguían pagando cuotas mientras esperaban la entrega de su departamento. Con el paso de los años comenzaron los procesos judiciales, finalmente, tras la liquidación del fideicomiso, gran parte de los compradores recuperó apenas una fracción de lo que había invertido. Algunos recibieron alrededor del 8% del dinero aportado. Te estoy devolviendo el 8%, ojo. Otros sostienen que la liquidación llegó hasta un 60% nominal, pero que la enorme devaluación ocurrida durante esos años hizo que en términos reales el dinero recuperado valiera muchísimo menos que la inversión original. O sea, claro, devolvieron un 60% del valor inicial. Algunos se agruparon para exigir que les devolvieran el dinero que habían invertido y algunos habían puesto tanta plata en el medio que se agruparon pero para exigir que se terminara la obra. Hoy esta obra, el Elefante Blanco de Avellaneda, el proyecto Estrella del Sur, está en remate con una base de $20 millones. El problema es que el remate está abierto y no aparecieron oferentes. Ahora que esto sale a remate, ¿qué querés vos que suceda con esto? Y realmente la recuperación del capital invertido no se va a dar bajo ningún punto de vista. Sobre el monto que te dije de inversión, de llevarse a cabo la subasta, uno estaría recuperando en dólares y quizás el 20 o el 25% como mucho. Es decir, que el perjuicio patrimonial
es muchísimo. La base, que son 20 millones de dólares, que es un número chico, a cada propietario le quedaría alrededor de 30.000 dólares. El problema es que en esta obra hay gente que puso mucho más de 30.000 dólares. Y bueno, también se habla acá de que Argentina, mientras continúa atravesando una importante crisis habitacional y miles de familias tienen enormes dificultades para acceder a una vivienda, existen, por otro lado, casi 900 departamentos sin utilidad, vacíos, todos como atrapados dentro de una estructura abandonada que se convierte en uno de los llamados elefantes blancos. Es una obra gigantesca que consumió enormes recursos, pero que jamás cumplió la función para la que fue creada. Y si lo que escucharon hasta ahora les generó repudio, vean acá. La historia tampoco terminó con la paralización de las obras. En 2019 el predio completo fue vendido mediante una subasta judicial por poco más de 10 millones de dólares. Teniendo en cuenta el terreno, que tiene aproximadamente 105.000 metros cuadrados y que parte del complejo ya estaba construida, muchos especialistas y damnificados consideraron que el precio era extremadamente bajo, era una miseria el valor para lo que es ese predio. Quizá al estar hablando de números tan grandes que uno no está acostumbrado a escuchar, se pierde la claridad, pero bueno, básicamente el valor es bajísimo, es una ridiculez. Y la controversia aumenta todavía más cuando ocurre que el principal integrante del grupo comprador figuraba como un pequeño monotributista, a lo que despertó sospechas sobre posibles maniobras financieras y especulación inmobiliaria. Sin embargo, después de la compra tampoco se retomó la construcción ni se presentó públicamente un plan concreto para finalizar las torres. Hasta hoy todo permanece prácticamente igual. Esto último es como el detonante al debate de que si fue una estafa o un fracaso financiero. Quienes sostienen que todo fue consecuencia de un fracaso financiero afirman que el principal problema fue el modelo económico del proyecto. Las cuotas que pagaban los compradores quedaron muy por debajo del enorme aumento que tuvieron los costos de construcción por la inflación. Inflación que se puede hacer un estimado basándose en la evolución que tuvo en años anteriores. Como el fideicomiso dependía del ingreso permanente de nuevos compradores y de la continuidad de los pagos, cuando las ventas comenzaron a caer y muchos dejaron de aportar, el dinero dejó de alcanzar para continuar la obra, como si se tratara de una rueda de que una cosa lleva a la otra. A eso se sumaron devaluaciones, la crisis económica y una planificación financiera que, según esta postura, nunca estuvo preparada para soportar semejantes cambios en la economía argentina. Desde esa mirada no habría existido una intención inicial de engañar, sino una combinación de mala administración, errores de cálculo y un contexto económico extremadamente adverso. Quienes creen que se trató de una estafa encuentran varios elementos difíciles de ignorar. Señalan que casi todos los departamentos fueron vendidos en tiempo récord mediante promesas muy ambiciosas y que apenas unos años después la construcción quedó completamente paralizada. O sea, cuando se hace un análisis, una estimación económica, siempre hay variables que se tienen en cuenta y que ayudan a predecir distintos escenarios y que todos hay que atajarlos, digamos, todos hay que considerarlos para la evolución, si es posible o no. También cuestionan la forma en que se desarrolló la liquidación judicial, el bajo precio por el que terminó vendiéndose el predio y las características del grupo empresario que finalmente adquirió el complejo. A eso se suman los testimonios de numerosos compradores que describen un patrón repetido de promesas incumplidas, falta de respuestas y una enorme dificultad para recuperar el dinero invertido. Para muchos de ellos, la magnitud del daño y la escasa responsabilidad asumida por los distintos actores involucrados hacen difícil de creer que esto haya sido un simple error financiero. En conclusión, más allá de cuál de las dos explicaciones sea la correcta, hay algo que resulta indiscutible y es que el elefante blanco de Avellaneda representa uno de los mayores fracasos inmobiliarios, intencionados o no, de la historia reciente argentina. Detrás de esas 4 torres hay muchísima irresponsabilidad, hay cerca de 1.000 familias que perdieron años de esfuerzo, ahorros y expectativas. También deja al descubierto los riesgos que pueden existir cuando un proyecto inmobiliario depende de estructuras financieras frágiles, controles insuficientes y una economía profundamente inestable. Mientras el debate continúa entre quienes hablan de una estafa o de un error financiero, las torres están ahí, abandonadas, vacías, recordando todos los días que para cientos de familias el sueño de la casa propia terminó en un enorme molde de hormigón. ¿Ustedes qué piensan? ¿Habrá sido esto un error financiero abismal o algunos se podrían haber beneficiado de esto? Bueno, muchas gracias por mirar hasta acá. Si me quieren apoyar con un me gusta, enviándoselo a un amigo, recomendándome, yo más que agradecida de este lado. Hasta luego, nos vemos en otro video.